El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes los pastores, Jorge Enrique y Luz Marina Gómez. Bienvenidos. Una vez más aquí, Aliento de Vida, el Ministerio Internacional Aliento de Vida, con ustedes una noche más, llevando palabra de bendición, de edificación, palabra que bendice, palabra que edifica, que transforma vidas. En este tiempo que estamos pasando un poco difícil en Colombia, pero que sabemos que Dios tiene el control, es muy reconfortante escuchar palabra de Dios, una palabra de aliento, una palabra que nos saque de ese estrés que el enemigo quiere colocar en las personas, ese desánimo, ese desaliento, esa zozobra que uno no sabe qué hacer, que esto es muy bueno en este tiempo escuchar una palabra de bendición, una palabra de edificación, una palabra que bendiga y que nos diga todo está bajo control. Dios no ha cerrado sus ojos, Dios no ha escondido su rostro de nosotros, claro que no. Él tiene el control de todo, y cuando sabemos aceptar la voluntad de Dios y sabemos escuchar su voz, entendemos y todas las cosas obran para bien. Porque viviendo un tiempo así, que aunque es un tiempo difícil donde no se escucha una buena noticia a través de los medios de comunicación, de los medios populares, porque si escuchamos medios que evangelicen, los medios cristianos, pues allí encontraremos siempre una palabra de bendición, pero uno, por estar actualizado y por no desconectarse del mundo, porque aunque no somos del mundo, vivimos en este mundo y tenemos que estar actualizados con las cosas que surgen a diario. Y no son las noticias, sigue el paro, sigue el conflicto, no llegan a un acuerdo. Pero cuando amamos a Dios, sabemos que Dios tiene el control, y este tiempo de incertidumbre nos hace acercarnos más a Dios. Es triste decirlo, pero es que cuando las cosas no van bien, nos acercamos más a Dios. Cuando todo a nuestro alrededor surge y va como nosotros queremos, entra en nosotros un conformismo que no debería ser así, pero lamentablemente como humanos muchas veces sí lo permitimos. Cuando todo está bien, nos olvidamos un poquito de Dios y nos dedicamos más a otras cosas. Cuando hay una bendición laboral, cuando hay una bendición económica, le damos más lugar a esto y le robamos tiempo valioso para estar a solas con el Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, que Dios nos perdone y que nos dé la sabiduría para disponer, para aprovechar el tiempo de la mejor forma, de la forma más sabia. Que Dios nos ayude. En esta noche seguimos, como te venía diciendo, sí, Colombia sigue en un tiempo difícil. También quiero que en esta noche sigamos en esa intercesión por Colombia, pero también por Israel. Los que leemos la palabra de Dios, los que hemos leído la historia, la escatología, sabemos que Israel es como es el reloj de Dios, que esto que está pasando en Israel nos dice alerta, es un tiempo de alerta. Tenemos que estar velando y orando, porque hoy más que nunca, aunque desde pequeños hayamos escuchado que un día el Señor vendrá por segunda vez y eso se nos volvió historia, no lo podemos permitir, porque hoy más que nunca
El Señor está a las puertas y está pronto su regreso. Pero eso no nos debe asustar, sino por el contrario, nos debe alegrar, y más cuando sabemos que hemos actuado y estamos caminando en integridad y en rectitud. Si tú no estás caminando y si tú crees que de pronto Él viene y tú no estás preparado, estás a tiempo. Esta palabra no es casualidad que la estés escuchando, es a tiempo. No te sientas nervioso, no sientas temor, no sientas miedo. Simplemente abre tu corazón, acepta al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador en tu vida. Estás a tiempo de decirle: Señor, aquí estoy, te necesito, reconozco que tú, Padre Celestial, un día enviaste a tu Hijo a morir en la cruz de Calvario y que por sus llagas nosotros fuimos curados. Dice la palabra de Dios en Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea. Tú le debes creer hoy. Esa es la fe que tenemos, que aunque no lo vemos, lo creemos. Y esa es la esperanza que como cristianos tenemos, que un día Él volverá. Él se fue a preparar morada a todos aquellos que le creemos, pero que un día regresará. No nos dejó solos, Él se fue, pero envió el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, que es quien nos está convenciendo de pecado, el que nos ayuda en nuestros tiempos de dificultad, de aflicción. El Espíritu Santo es el que hace que este tiempo que estamos viviendo sea más llevadero, porque Él nos da de su paz y de su gozo. Por eso yo te invito a que le recibas. Si no le has recibido, si piensas que todo esto era historia, si piensas que todo esto era fábula, que siempre escuchaste a tu abuelo, a tu padre hablar, no, eso no es fábula, eso es palabra de Dios, es palabra de vida, palabra de verdad. El Señor está a las puertas llamando. No endurezcas más tu corazón, sino acéptale como su único y suficiente Salvador personal. Sean todos bienvenidos, y como siempre vamos a orar y vamos a dedicar este tiempo para el Señor. Hoy un tema muy bonito que quiero compartir con todos ustedes, que como siempre el Señor ha dado a mi vida a través de los devocionales, a través del tiempo que dedico. Este momento de intimidad, Dios habla a mi vida, me bendice, me edifica, y yo lo comparto con mis hijos. Me encantan los devocionales familiares, compartirlo con ellos, pero también hoy lo quiero compartir con todos ustedes. Sean bienvenidos, cierren sus ojos y vamos a invitar al Espíritu Santo que sea Él ministrando, y que podamos con todo el entendimiento entender esa palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Amado Dios, te doy gracias por la oportunidad que me das aquí, Señor, de ser un instrumento útil en tus manos, Señor. Si no fuese por tu voluntad, nadie nos vería, si no fuera porque tú lo haces, Señor. Pero eres tú el que coloca el querer como el hacer por tu divina voluntad, Señor amado. Gracias te doy por todas esas personas que nos escribieron. Y gracias te doy por permitirnos ser instrumentos de bendición, de edificación. La honra y la gloria siempre es y será para ti. Pero te doy gracias porque es alentador cuando leemos y escuchamos personas que nos dicen: esa palabra bendijo mi vida, esa palabra edificó. Es ahí donde tenemos la certeza que no estamos hablando en nuestras fuerzas, sino eres tú quien nos respalda. Y te doy gracias que así como lo has hecho hasta hoy, sigas, Señor, bendiciéndonos, y sigas, Señor, tú hablando a través de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Hoy esa palabra que tú me has dado, esa palabra que tú me diste, bendijo mis hijos, y fue un devocional hermoso, y nos alegramos todos en familia escuchando esa palabra de parte tuya, Señor. Pero hoy la quiero compartir, Señor amado, y quiero que todas las personas, Señor, que nos están escuchando en esta hora y que luego la escucharán cuando este mensaje se replique, te pido que también sean bendecidas y edificadas y transformadas, que la palabra, ese propósito principal de tu palabra, Señor, se cumpla en todas las vidas
en todas aquellas personas que nos están sintonizando a través de estos medios. En el nombre de Jesús te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando, seas tú ministrando. Tú eres nuestro invitado, Señor, por excelencia. Espíritu Santo, eres tú el que coloca ese sentir y eres tú el que da luz y permites que nosotros podamos ser luz en tus manos. En el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de tu Santo Espíritu, compartimos esta palabra en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta noche, como les decía y como es de su conocimiento, seguimos aún en un tiempo difícil aquí en Colombia con esto de los paros que no llegan a un acuerdo entre los promotores del paro y entre los gobernantes de este país. Pero nosotros como cristianos no hemos cesado de orar y también de escudriñar la palabra de Dios y ver, Señor, qué hacemos y cómo actuamos en estos momentos. Muchas personas nos juzgan, ustedes no salen allá a pelear, a sacar las banderas, ustedes no lo hacen. No nos dejamos amedrentar de esa forma y tampoco lo vamos a permitir, no nos vamos a dejar provocar. Las armas de nuestra milicia, dice la palabra del Señor, no son carnales, sino poderosas en Cristo. Nosotros como cristianos tenemos unas armas diferentes a las que tú quieres usar o a las que tú quieres que usemos. Y ahí lo podíamos leer estos días en el devocional. El Señor hablaba, el Espíritu Santo de Dios hablaba a nuestras vidas y nos decía, estad quietos. Las armas del cristiano son diferentes a las que ellos están usando, que van allá al campo de batalla, no les juzgamos, por el contrario, pedimos al Dios del cielo que les bendiga, que les guarde y que cese la violencia. Pero nosotros como pueblos de Dios, el Señor nos hablaba, y quiero que abras tu Biblia o ahí en pantalla, tú lo puedes ver en 1 de Samuel 17 del 33 al 46. Aquí vemos una historia muy conocida por todos ustedes y es una batalla que enfrentó David con Goliat. Es una historia que siempre desde pequeñitos la hemos escuchado, pero que la analizamos a profundidad y aquí encontramos varias respuestas a cómo es enfrentarnos en una batalla, cómo debemos hacer, los sentimientos que uno presenta cuando está presentándose en una batalla, cuando uno tiene que luchar, que ganar, que librar una batalla. Hay cosas y hay pasos a seguir y la palabra de Dios es nuestro manual por excelencia para decirnos de qué manera debemos actuar. En pantalla está, Naomi, tú lo colocaste, 1 de Samuel 17, 33 al 46, dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas.
Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿yo soy perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Qué hermoso pasaje. Hermoso pasaje. El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho De David, y siempre lo relacionamos con Goliat, con un gigante. Así son nuestras batallas. Muchas veces nos enfrentamos y nos sentimos allí pequeñitos, un David joven, quizás de hermoso parecer, pero niño ante un Goliat. O sea, un pequeñito contra un gigante. Pero todo es como tú lo quieras ver. Cuando tú le crees a la palabra del Señor, sabes que por pequeñito que sean, las batallas no son nuestras, sino de Jehová, dice el Señor. Cuando tú le crees a la palabra de Dios, tú sabes que no pelearás tú con tus armas, que no vas tú en tus fuerzas, sino en las del Señor. Eso es lo importante cuando tú te enfrentes a cualquier batalla. Hoy quiero relacionar esto, sí, con las circunstancias que se están viviendo en Colombia, con las circunstancias que se están viviendo en Israel, pero también quiero que tú lo relaciones a cualquier circunstancia que estés viviendo, bien sea en el hogar, bien sea en tu empresa, bien sea en tu negocio, en tus finanzas, todo aquello, llámese necesidad financiera, llámese problemas conyugales, llámese, envidias, un mal vecino que tienes, que ya no lo soportas. Tú ves todo aquello como un Goliat, como un gigante, y tú ante eso te ves pequeñito, ves las injusticias de la vida y tú ante eso te ves pequeñito porque dices, es que allá mi jefe, él es el que manda y lo que diga él, eso es ya un hecho, y yo tan pequeñito, ¿yo qué puedo hacer ante ello? David también era pequeño y ese gigante era demasiado grande si lo comparamos con David. Era un pequeño contra un Goliat, un gigante. ¿Cuál es tu Goliat en esta noche? ¿Cuál es el Goliat que tiene amedrantado al pueblo de Israel? No, tú no te dejes amedrantar. Toma esa fortaleza que tomó David en esos momentos y enfréntalo como hizo David aquí, lo que leíamos en esta historia. Eso es lo que te queremos enseñar, y cuando digo queremos, porque es el Espíritu Santo quien ha dado esa palabra a mi vida, a la vida de mi esposo, a la vida de mis hijos, y ha sido de bendición, y es como hemos podido librar muchas batallas, y hoy lo quiero compartir contigo. Cuando vamos a librar una batalla, cuando nos tenemos que enfrentar contra un Goliat que lo vemos tan gigante, tan grande, que nos tiene atemorizado, hay desánimo. Y es normal, porque somos humanos, somos de carne y hueso. Es normal. Aquí en esta historia leímos todos estos versículos, los leímos, pero vamos a desglosarlo. Y quiero que coloques bastante atención y vamos a aprender mucho si tú pones atención. Ya leímos todo, pero ahora lo vamos a desglosar
en varios versículos. Aquí hay desánimo. Miren la historia que leíamos, quizás no le pusimos atención, pero lo vamos a desglosar poco a poco. Mira, en 1 Samuel 17 al 33, vamos a mirar el primer versículo y nos vamos a centrar en el primer versículo. Naomi, mira, el versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. ¿Quién era Saúl? Era el rey, era una persona poderosa. Y David, ¿quién era? Un niño allí, pastor de ovejas, un niño que se la pasaba en el campo, un niño que ni siquiera cuando fueron a ungir al futuro rey de Israel, ni siquiera lo encontraron porque estaba por allá en el campo. Imagínense, y ahí en ese gran ejército, allí en la gran ciudad, ni siquiera los hermanos, que sí eran personas de batalla, hombres de batalla, pudieron enfrentarlo. Y ahora sí un chiquito se va a enfrentar con este Goliat, pues tremendo, eso parece ilógico. Y ahora va, y el rey también, en lugar de alentarle, de felicitarle: oye, tú eres muy osado, tú eres muy valiente, mira que enfrentarte a este Goliat, al menos dele ánimo para que vaya y se enfrente. Pero no, tenía la valentía David, tenía el carácter de enfrentar, cosa que Saúl no lo pudo hacer, y eso que tenía cantidad de ejércitos. Y este niño tiene el carácter, la fuerza de voluntad para enfrentar. Al menos dele ánimo, si tú puedes, así uno en el fondo diga: ay, bueno, vaya, pero dele ánimo. No, lo desanimó. Así pasa con nosotros. Los más cercanos son los que nos desaniman. Pero cuando Dios ha colocado en tu corazón, y cuando tú sabes que no vas en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor, no te dejes desanimar. Recuerda que siempre, mira, si es en tu trabajo, que, ay, es que mi jefe inmediato, él tiene mucha influencia con el jefe, con el gerente, él me va a hacer sacar, él a punta de chisme me va a sacar. Es ese Goliat de chismes. Tú lo ves como un gigante, es que él tiene bastante vara con el jefe. Y no. Ahora en tu negocio, no, es que las ventas están tan malas. No, es que eso hoy, no, yo no puedo. No, es que hoy no va a llegar nadie, si no es quincena. ¿Quién va a llegar? No, yo mejor ni abro el negocio. Viste un gigante allá. ¿Por qué ves el gigante? Porque estás colocando tu mirada en el gigante y estás quitando la mirada de quien te ha enseñado y de quien te ha respaldado hasta el día de hoy. Mira que para que tú tengas ese puesto que hoy tienes, fue Dios quien te abrió esa puerta. Mira que para que tengas lo que tienes hoy en día, ese negocio que ha sido prosperado hasta el día de hoy, ¿quién te ha hecho mantener ahí? ¿Quién te ha sostenido? Dios. Pero no sé por qué quitaste la mirada de ahí y la estás colocando en ese gigante que no es más que el diablo queriéndote decir y queriéndote desalentar. No te dejes desalentar. Aquí Saúl quiso desalentar a David, le dijo: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchachito, tú eres muy poquita cosa para con ese gigante. O sea, aparte de que hacen de ese Goliat un gigante más grande de lo que es, no es suficiente el diablo con hacerte ver ese problemonón, sino que también a ti te hace ver más pequeño de lo que eres. Dice, porque tú eres muchacho y el hombre, el gigante sí es un hombre de guerra desde su juventud. Esa es la voz del enemigo. Entonces tú no tienes que escuchar la voz del enemigo. ¿Qué tienes tú que escuchar? La voz de Dios. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Por eso desde programas anteriores, siempre hemos insistido: escudriña la palabra de Dios. Cuando tú no tienes palabra de Dios en tu corazón, es muy fácil que el enemigo venga y te haga tambalear como la onda del mar, como la ola del mar, de aquí para allá, de aquí para allá. Y te hace fluctuar y te hace menguar en la fe y te hace dudar.
porque no hay palabra de Dios en ti. Por eso te digo, escudriña la palabra de Dios y medita en ella de día y de noche. Es ella la que hará prosperar tu camino, dice Josué 1:8. Casi en todos los programas lo digo, pero eso es un versículo que tenemos bandera aquí en la familia y por eso siempre lo tengo aquí en mi corazón, en mi mente, en mi corazón, y siempre lo quiero expresar y compartir con todos ustedes. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.